Entonces, la forma puede ser ovalada, redonda o irregular. Acá yo les puse lo del BIRAT. También les mandé el BIRAT para que lo repasen y lo tengan a mano para Ujú. cuando informan las mamografías, ¿sí? Estas imágenes las usé del mismo BIRAT para que vean lo mismo, ¿sí? Esto es solo un repaso, por eso lo vamos a hacer rápido. La forma puede ser ovalada, que incluye hasta tres inconvoluciones, ¿sí? Acuérdense que si tiene tres lobulaciones grandes, también se diagnostica ovalada. Después la forma redondeada y la forma irregular. La forma redondeada e irregular son las que más nos llaman la atención. Pero la forma redondeada y la forma irregular son las que más nos tienen que llamar la atención. La forma ovalada es la que más tranquilos nos deja. Y vamos a empezar de a poquito a repasar un poco los conceptos que eran del BIRAT y es, en este tipo de nódulos, los de forma ovoide, de bordes netos, de alta densidad radiológica, bordes netos o márgenes circunscriptos, de alta densidad radiológica sin macrocalcificaciones en su interior, como un único hallazgo lo puedo diagnosticar BIRAT 3 en la mamografía. Es decir, tiene un valor predictivo positivo de un 2%. ¿Sí? En cambio, estos ya al tener la forma redondeada y la forma irregular, bueno, este ni hablar, ya nos va a subir el valor predictivo positivo, es decir, nos sube el BIRAT. Porque cuando estamos hablando de BIRAT, lo que ustedes se tienen que preguntar a la hora de determinar, bueno, ¿qué BIRAT le pongo a esta paciente? Es qué valor predictivo positivo para cáncer tiene el hallazgo que estoy teniendo delante, ¿sí? Entonces, en función del valor predictivo positivo para cáncer que tiene es el BIRAT, pensándolo así, hay cosas que le van a resultar más fácil. Entonces, si yo les digo, bueno, estamos hablando de mamografía, pero un ejemplo de ecografía, tengo la prótesis rota, ¿qué BIRAT es? Y hay gente que me dice, es un BIRAT 4. Y no, ¿por qué? O sea, Ujú. si lo que estamos pensando es qué valor predictivo positivo para cáncer tiene. Que tenga la prótesis rota no me aumenta el valor predictivo positivo para cáncer. Con lo cual, si siempre lo pensamos de esa manera, es mucho más fácil pensar a veces que determinar qué BIRAT le vamos a poner, ¿sí? Bueno, después lo otro que tenemos que informar, entonces, recuerden esto, ténganlo en su computadora o ténganlo impreso al lado de la sala de informes de donde van a informar porque lo van a usar siempre. Estas son las cosas que hay que describir. Y les puse los diagnósticos como para que vean y tengan una idea de lo que dio cada una de las imágenes. La primera imagen fue un quiste, la segunda imagen fue un fibroadenoma y la tercera imagen fue un carcinoma invasor. Lo otro que informamos son los márgenes. Los márgenes pueden ser circunscriptos o no circunscriptos. Respecto de esto, no se enrosquen cuando informen. La verdad que con solo poner no circunscriptos ya alcanza. ¿Sí? O sea, circunscriptos, no circunscriptos. Punto. Pero bueno, dentro de los no circunscriptos pueden ser, este es el circunscripto, puede ser que esté oscurecido, es decir, tengo más del 75% del borde que lo veo y el 25% del borde que no lo veo. En ese caso es oscurecido. En el caso microlobulado, bueno, como su nombre le indica, tengo lobulaciones muy chiquititas. En el caso indefinido es como que tiene un borde medio flu, no me doy cuenta dónde empieza y dónde termina. Y en el caso del especulado, bueno, que es el más sospechoso, obviamente, ¿no? Entonces, los no circunscriptos son los que nos tienen que llamar la atención. Y el circunscripto es el que un poco más tranquilo nos deja. En este caso fue un fibroadenoma. Los primeros tres casos fueron un fibroadenoma, el tercero fue un tumor mucinoso y el tercero un carcinoma ductal invasor. Que les puse las siglas a propósito para que se vayan familiarizando con el diagnóstico porque cuando les venga escrito le va a venir así las siglas, entonces para que sepan. CDI significa carcinoma ductal invasor. El anterior era CI, es carcinoma invasor solo. Y la densidad puede ser hiperdenso, es decir, más blanco, puede ser isodenso. Piensen que en la mamografía, cuando determinamos la densidad, lo que estamos haciendo es compararlo con el tejido glandular, ¿sí? A diferencia de la ecografía, a donde lo comparamos con el tejido adiposo, acá lo comparamos con el tejido glandular para determinar la densidad. Si tiene la misma densidad que la glándula, es isodenso. Si es más blanco, es hiperdenso. Si es menos blanco, es hipodenso. Y si tiene un centro adiposo y un borde radiolúcido, es de contenido adiposo. Entonces, el que más nos tiene que llamar la atención, el de mayor valor predictivo positivo, en este caso, es
el hiperdenso. Y los otros, el isodenso ni, y el hipodenso no nos preocupa para nada. El hipodenso ni siquiera lo marqué en verde porque la verdad que se consideran benignos, ¿sí? Son lesiones que no son nada. En el primer caso fue un tumor filodes, ¿sí? Los tumores filodes son familia de los... ¿Me hablaron? Los tumores filodes son familias de los fibroadenomas, ¿sí? Pero bueno, ya vamos, a ver si puedo, les agrego algún caso de un tumor filodes por ecografía, porque no tengo por mamografía, para que vean cómo se ve. Pero bueno, tengan en cuenta que se pueden ver de alta densidad radiológica. Y noten que hay cosas que son benignas, como bueno, en el caso del tumor filodes puede ser benigno, maligno o borderline. Existen tres tumores, tres tipos histológicos. El tumor filodes se opera siempre. Así sea benigno, se opera igual. Sea borderline, se opera igual. Y si es maligno, ni hablar. Piensen que es cuando necesitamos un estudio más. Y esto nos va a pasar mucho con los nódulos. Ahora estamos repasando el BIRAT solo para los nódulos, ¿sí? Vamos a repasar el BIRAT para cada uno de los hallazgos. Entonces no va a pasar muchas veces de que vamos a ponerle un 0 porque necesitamos hacer un estudio complementario como puede llegar a ser la ecografía. Ahora, algo que les va a pasar muy frecuente y que es clave que lo sepan. Hay pacientes que tienen 1.000.000 de nódulos. ¿Y qué pasa? A esas pacientes no le podemos pedir focalizada compresiva, ¿sí? Porque no se va a aguantar una focalizada compresiva. Entonces, y les voy adelantando y les voy soplando porque hay un caso de la tarea que es así. Tiene un montón de nódulos. ¿Cómo lo manejan a eso? Entonces le piden la ecografía y le ponen un 0. Y no le pongan un lugar particular. No hace falta que le digan, tiene un nódulo en cuadrante supelo externo de la mama derecha, otro nódulo en sector retroauricular de la mama derecha, otro nódulo en cuadrante inferior interno. No, no hace falta que hagan eso. Simplemente ponen imágenes nodulares bilaterales, sugerimos completar el examen con ecografía mamaria para mejor caracterización. Y nada más, ¿sí? No se enrosquen tratando de describirle cada uno de los nódulos. Simplemente imágenes nodulares bilaterales, sugerimos completar el examen con ecografía mamaria para mejor caracterización y le ponen el 0, ¿sí? Porque hay médicos que no saben lo que están pidiendo y le piden focalizada compresiva de toda la mama y eso no se puede hacer porque no hay ninguna paciente que lo tolere y no tiene ningún sentido tampoco, ¿sí? Bueno, así que eso ténganlo en cuenta porque les va a pasar muchísimo y les va a pasar incluso en una de las tareas que les mandé. Bueno, en este caso entonces el 0 aplica para el tema de los nódulos. El BIRAT 1 no va a aplicar nunca porque si tengo un nódulo ya un 1 no va a ser nunca. El 2 sí aplica. Por ejemplo, a ver, creo que puse. El 2 aplica, por ejemplo, en la necrosis grasa. ¿Sí? En los casos de que tenga, en el ejemplo del BIRAT, este era un quiste, sin embargo. Pero es un nódulo de baja densidad mamaria. Entonces no hace falta que le pida una ecografía, no hace falta que le pida una focalizada compresiva de esto. Simplemente le pongo un 2, un hallazgo benigno y listo. Por eso está bueno que se hagan la imagen, que vayan viendo imágenes benignas, como para después cuando tengan la mamografía de verdad para informar, pongan el 2 seguras de que eso no es absolutamente nada. El 3, ¿se acuerdan que lo repasamos hace un ratito? Los nódulos ovoides de bordes netos de alta densidad radiológica sin macrocalcificaciones en su interior, esto es clave, lo de sin macrocalcificaciones en su interior, son un BIRAT 3. Salvo dos circunstancias. Salvo que tenga macrocalcificaciones en su interior, en cuyo caso pasa a ser un 2. ¿Por qué? Porque es un fibroadenoma en involución, ¿sí? Eso lo pueden poner en el informe como no. Yo lo pongo. Cuando tengo un nódulo con estas características que tiene macrocalcificaciones, le pongo directamente compatible con fibroadenoma en evolución. 2, listo. Se controla normal por mamografía. No hace falta hacer más nada. Ni eco, ni magnificada, nada. Es un 2. Ahora, la otra circunstancia en que estos nódulos son un 2 es cuando tiene múltiples. Cuando tiene múltiples, ustedes tienen la posibilidad de ponerle el 2. Eso el BIRAT te lo contempla. Ahora, en la hora práctica esto no se hace. La verdad que a la hora práctica el 2 no aplica para cuando no lo usamos. Yo no lo uso. Tengo un montón de nódulos con estas características. Yo necesito verlos por ecografía para ver realmente o que sean quistes o las características internas de los nódulos
o para después compararlo, las medidas y saber que ese nódulo no aumentó más de un 20% para poder recategorizarlo a un 4, ¿sí? Así que es importante eso. ¿Eso se entendió bien o quieren que lo repita? No, se entendió. Moni, te hago una consulta Dale. con respecto a eso. Supongamos que sí, tiene múltiples opacidades nodulares, como vos describiste, y le pedís complementar con una ecografía, por lo Sí, cual le pones un BI-RAT 0. Ahora, en un futuro te viene esa paciente que por ahí vos no le evaluaste y no te trae las mamografías previas, que a veces pasa y que se hizo las mamografías, pero te trae la ecografía en donde vos en la eco ves que esos opacidades nodulares, supongamos, se corresponden con quistes. Te escriben. Entonces te toca revalorar esa paciente con esas opacidades en la mamografía y una ecografía antigua que los describía como quistes. Vos igual sí. ahí lo categorizás en una mama más densa como un 2 o de vuelta volverías a un 0. De vuelta le pongo el 0. Ah, ok. Sí, de vuelta le pongo el 0. Y sí, porque hay circunstancias, a ver, la paciente si me trae la mamografía anterior, cambiemos el panorama, agreguemos a la historia que trajo la mamografía anterior con una ecografía anterior que dice que son quistes y comparo la mamo, o sea, yo comparo con mi mismo método Ujú. y digo, bueno, está igual. Y en la ecografía anterior están descritas como quistes. Listo, lo controlo. O sea, es un 2 porque ya la mamo está igual y ya están descritas como quistes. Y no tengo ninguna otra cosa agregada, ¿no? Lógico. Pero si la paciente no me trajo la ecografía sola anterior y no me trajo la mamografía anterior para que yo lo pueda comparar, no, le pongo el 0 de nuevo. La Ok. verdad que les va a pasar un montón. ¿Es el escenario ideal? No, no es el escenario ideal. Lo ideal es que nosotros pongamos un BIRAT definitivo. Pero también por eso es importantísimo que cultivemos y divulguemos de que las pacientes necesitan sí o sí traer los estudios previos. Es para nosotros clave y fundamental para poder darles un BIRAT definitivo y que no pululen por el mundo con un 0. Incluso, eh, bueno, el otro día dimos una charla en el hospital y a donde aclaré a las pacientes y había pacientes que levantaron la mano, les pregunté, ¿quién piensan que 0 es el mejor número que pueden tener? Porque saben que va del 0 al 6. Y algunas me levantaron la mano, o sea, realmente piensan de que 0 puede llegar a ser la mejor puntuación que reciban y no vuelven porque dicen, bueno, me dio el mejor número y no vuelven Ujú. más. O sea, eso nos pasa. Por eso, bueno, como agentes de salud que somos y sobre todo como médicas especialistas en mama que vamos a hacer, tenemos que divulgar y explicarles a todas las pacientes que podamos de que tienen que tener los estudios previos que son fundamentales y que el 0 no es la mejor puntuación que pueden llegar a recibir. Pero me encantó la pregunta porque aparte eso te pasa siempre. O sea, es Sí. recontra, Y recontra frecuente. Y no, viste que a veces no en las recomendaciones, sino como comentario, obviamente que pones que no trae estudios previos y Sí, que eventualmente en el caso de tenerlos se podría recategorizar, o sea, no necesariamente volver a pedirle. me encantó. También excelente la pregunta, el comentario en realidad. Cuando nosotros le ponemos un 0 porque no contamos con estudios previos para compararlo, tenemos 30 días para que la paciente pueda llegar a traer los estudios en ese periodo y recategorizarlo a un BIRAT definitivo. ¿Sí? Es decir, la paciente le pusimos 0 dado que no contamos con estudios previos para su comparación, por ejemplo. Y la paciente, y hablamos con la paciente, bueno señora, necesito que me traiga los estudios previos para que los pueda comparar. Bueno, sí, doctora, la semana que viene se los traigo. La semana que viene te los trae y vos ya le pones el BIRAT definitivo al que le corresponda. 2, 3, 4, ¿sí? Ok, bien, Pero porque a tenés... veces, bueno, me pasa que por ahí si lo tengo que poner, pongo como comentario, pero a veces la paciente no es que la veo yo, ¿se entiende? Y sé que no me va a volver, pero quiero que como dar a entender que si otro médico lo recibe y recibe toda la información, Sí, pueda recategorizar sin no tener que volver a repetirse estudios, ¿entiende? sí, Es medio difícil, pero bueno. sí, sí, entiendo. eh, Lo ideal es que quien ponga el BIRAT seamos nosotros, ¿sí? Los médicos radiólogos, los que estamos poniendo en el informe. No Ujú. obstante, un montón de veces nos va a pasar de que la paciente no trajo los estudios anteriores y en eco pasa un montón. Yo le vuelvo a poner el 3 porque no tengo nada que me documente que ese nódulo está igual
Y le pongo como comentario, no cuento con estudios previos para su comparación. Y después se entiende de que el médico va a tener que mirar todos sus estudios previos. Le aclaro a la paciente, a tu médico sí llévale todos los estudios previos. Incluso le explico la importancia de por qué nos lo tiene que traer a nosotras. Y para que tu médico te diga que si este nódulo está igual hace más de 2 años, ya hay que recategorizarlo como un 2 y tu control pasa a ser anual y deja de ser cada 6 meses. Pero sí, es un trabajo como medio de hormiga. La verdad que capaz que con el tiempo va a pasar de que los ginecólogos empiezan también a ponerle énfasis de llevarle a tu médico los estudios previos, ¿sí? Y nada, y siempre por eso, siempre mirarlos. A veces nos pasa de que tenemos una mamografía, de que es un BIRAT A, es un ACR A, es decir, mamas predominantemente adiposas, y la paciente nos trajo los estudios anteriores y no los comparamos. Y hay pacientes que dicen, pero no o sea, no lo miraron el estudio anterior, entonces la próxima no lo llevo. O sea, eso también pasa mucho. Con lo cual siempre está bueno que nosotros informemos, así sea un informe normal, de que miramos el estudio previo como para que la paciente se quede tranquila de, bueno, realmente lo están mirando. Pero sí, me encantó la aclaración y sí, es cierto, sí, podemos poner el 0 y después tenemos 30 días para poder recategorizarlo. Bueno, hay nódulos que, como les explicaba, sí o sí van a ser un 0. Si yo veo este nódulo, no le puedo siempre que nos estamos hablando de screening, ¿no? Porque se acuerdan que al principio yo les dije de que estamos hablando ahora de screening. Fíjense que si yo tengo este nódulo que es palpable, ahí ya no es screening. Esto es Adri lo que decíamos antes. Si este nódulo se palpa y yo lo palpo duro pétreo, deja de ser un nódulo que yo le puedo poner un 0 para pedirle un estudio adicional. Ya lo tengo que caracterizar y le tengo que poner el 4 correspondiente. ¿Sí? Entonces, esto es importante. El tema de la clínica de la paciente. La clínica es muy, muy importante. Y estos nódulos, como el que está acá, el que les puse el ejemplo del BIRAT 3 del libro, este nódulo se palpa casi seguro, chicas, porque está muy cerca de la piel, ¿sí? Entonces, estas pacientes muchas veces se comen un 3, se comen un 0, pero porque se palpa. Así sea un quiste simple, que de hecho lo era, porque se palpa. Así que les va a pasar esto. Y el cinco recuerden que es la suma de hallazgos asociados. Es decir, tengo un nódulo que tiene márgenes no circunscriptos de forma irregular. Vamos a repasarlo de forma irregular, márgenes no circunscriptos y alta densidad radiológica, asociado a microcalcificaciones heterogéneas en su interior. Listo, este nódulo es un 5. O el mismo nódulo, sin las micros, pero tengo un ganglio patológico. Es un 5, ¿sí? Entonces, el 5 es la suma de hallazgos patológicos. Y recuerden los valores predictivos positivos, porque recuerden, 3 es un valor predictivo positivo, o sea, tengo 2% de chance de que esa paciente tenga un cáncer de mama. En cambio, el 4 tengo entre un 10 y un 95%, o sea, entre un 2 y un 95%, o sea, la brecha es altísima. Por eso es que lo dividimos en 3, en A, en B y en C. Y me dirás, y bueno, pero si le pongo un 4 ya la estoy mandando a punzar y es lo mismo. Y no, ¿por qué? ¿Por qué me cambia esto? Es el ponerle un A, un B y un C, porque nosotros como médicos radiólogos especialistas en mama nos va a llegar después el resultado de la anatomía patológica de lo que mandamos a punzar o de lo que punzamos nosotros mismos y tiene que ser concordante con el resultado. Es decir, si yo le puse un 4A y el resultado de la anatomía patológica me viene un fibroadenoma, el resultado es concordante, ¿sí? Es decir, a esa paciente no hay que hacerle más nada. Ahora, si yo le puse a una lesión un 4C y el resultado me viene glándula mamaria normal, es discordante. Es decir, a esa paciente hay que continuar con el algoritmo diagnóstico, hay que hacerle algo más. Hay que hacerle una punción nueva o una biopsia radioquirúrgica o una cirugía. O sea, algo más hay que hacerle a esa paciente, ¿sí? ¿Eso se entiende? Ese es el gran motivo por el cual separamos al BIRAT 4. ¿Se entiende eso?
Sí, 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 sí. perfecto. O sea, es por eso que hay que ponerle el BIRAT 4A, B o C. Y el BIRAT 4A, B o C vamos subiendo en función de las características, ¿sí? Por ejemplo, un nódulo que tiene los bordes netos, pero que es de muy alta densidad radiológica y se palpa, por ejemplo, que no tengamos la posibilidad de hacer la ecografía para poder ver si se ve y las características, etcétera, lo podríamos caracterizar como un 4A. Ahora, si ese mismo nódulo ya tiene los márgenes no circunscriptos, solamente eso, por ejemplo, este nódulo que estamos viendo acá, el que está como ejemplo, sería un 4B, por ejemplo. En cambio, el espiculado que habíamos visto antes, que no tenía microcalcificaciones en su interior, sería un 4C. ¿Sí? Entonces, a medida que se van sumando las características de malignidad, voy aumentando entre el 4A, el 4B y el 4C. Y el 6 ya tengo el diagnóstico confirmado de cáncer. Estos son los casos a donde vamos a ver después pacientes tratadas con neoadjuvancia que todavía no la operaron, pero hicieron el tratamiento neoadjuvante y eso lo vamos a ver en la clase número 4, que tenemos varios ejemplos para que vean cómo se ve la reducción de la lesión.